Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando estaba en el como ustedes saben, antes de la ordenación sacerdotal, los candidatos a ordenarse deben hacer un retiro, más o menos de una semana antes de la ordenación. Es una cosa que manda el derecho canónico, en todos lados se hace. Y la ordenación mía fue en San Pablo, en la iglesia de los Heraldos en Brasil. Y en el retiro, un libro que nos dieron para leer es un libro que se llama La Selva, que es de San Alfonso María Ligorio, cómo debe ser un sacerdote. Entonces, ya en el primer capítulo comienza el libro así. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, las primeras palabras que dijo clavado en la cruz fue: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. San Alfonso María Ligorio dice: esta frase se aplica a todo el mundo, pero menos a los sacerdotes, porque ellos saben lo que hacen. Entonces, cuando leí esa frase, realmente me planteé a ver si realmente tenía vocación sacerdotal, porque realmente era una responsabilidad tremenda. Luego el libro continúa en esa clave. Al final tiene un capítulo sobre la confianza que debemos tener en la Santísima Virgen y en su misericordia. Por eso, aquí en este Evangelio dice: el servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. O sea, es el infierno. Es un poco lo que decía mamá Margarita, la madre de Don Bosco, cuando Don Bosco le dijo que quería ser sacerdote. Y dice: bueno, tienes que ser un sacerdote santo, porque el sacerdote va al infierno con sus fieles, con sus discípulos, o también va al cielo también con sus discípulos, con su parroquia, con sus ovejas. Entonces, es importante que nosotros tengamos seriedad en nuestra vida espiritual. Los sacerdotes más todavía, porque conocen perfectamente las cosas y deben de tener una mayor santidad, debido a que reciben más gracias por todas las misas que celebran, por todos los sacramentos que imparten, por el estar junto al Santísimo continuamente. Entonces Dios le pide una mayor responsabilidad. Así San Pablo, en la primera lectura, él dice, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación que me dio a conocer este misterio. O sea, San Pablo tuvo una gracia enorme de convivir con Jesús en cuerpo glorioso durante 3 años, donde Jesús le reveló cosas que, como dice aquí también, ni los principados ni las potestades, o sea, los ángeles del cielo conocían. Y él hizo rendir toda esa gracia enorme en un apostolado que fue más fructuoso y más amplio que el de los 12 apóstoles. Entonces, los cristianos, por ser bautizados, tenemos esa responsabilidad de siempre crecer en el amor de Dios y crecer en el conocimiento de la doctrina cristiana,
para santificarse y para santificar a los otros. Y porque no sabemos cuándo nosotros iremos a pasar por ese examen que será el juicio final, en que puede venir en cualquier momento. Solo para morir se necesita estar vivo. Puede ser una persona que tenga 70, 80, 90 años, puede ser un chico que tiene 14, 15. En cualquier circunstancia se puede morir y allí nos van a pedir cuentas, como el Señor que le pide cuentas al administrador. Si el administrador fue fiel, lo hará administrador de todos sus bienes, lo llevará al cielo para que también junto con Jesús administre todos los bienes. Si fue infiel y lo agarra en medio de la infidelidad, la muerte, bueno, ahí va a tener la condenación eterna. ¿Sí? No tiene, por una misericordia de Dios, la última gracia antes de morir, la gracia de la buena muerte. Entonces, el Evangelio muestra también cómo los que conocen más tendrán un castigo más severo. Aquellos que no hicieron las cosas no por una falta de conocimiento ni un odio a Dios, sino que por una dejadez, una pereza, como que podríamos decir, una falta de cuidado. A ese dice, ahí se hizo también culpable, pero será un castigo menos severo, quizás el purgatorio. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen ser bien serios en nuestra vocación de cristianos. Cómo tener esa fortaleza, esa capacidad para a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de todo el día, siempre tener en el centro a Jesús para siempre obrar el bien y siempre estar amando a Jesús, progresando en el amor. Bueno, el Salmo nos indica, dice, sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. O sea, el Espíritu Santo es donde está la fuente de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios es imposible salvarse. Sin la ayuda de Dios por nuestras fuerzas es imposible. Por eso dice, este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo. O sea, tener toda la confianza en el amor que Dios nos tiene, que quiere salvarnos a toda costa. Porque el Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Y por eso dice, den gracias al Señor, invoque su nombre, anúncienlo a todos los pueblos, anuncien a todos los pueblos sus proezas. Es lo que debemos nosotros agradecer a Jesús por todas esas gracias enormes que nos dio, por eso haber sido bautizado, si fuimos bautizados tempranamente, mejor, haber tenido los sacramentos, haber tenido una educación cristiana, haber tenido buenos ejemplos a lo largo de nuestra vida. Es un agradecimiento que debemos hacer y también, como dice el Evangelio, una responsabilidad. Eso tenemos que volcarlo al apostolado con los demás. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen en esta misa votiva al Espíritu Santo, que pida a su Divino Esposo gracias superabundantes, gracias eficaces, que no podamos nosotros poner obstáculos a esa gracia, que sean gracias tan eficaces como la que recibió San Pablo en el camino de Damasco, que iba por el peor camino y Jesús se le apareció y cambió la vida de San Pablo. De perseguidor se transforma en apóstol. Bueno, que también nosotros pidamos esas gracias grandes de conversión eficaces que
nos den vuelta los caprichos, las manías, las perezas, los egoísmos, las ambiciones, las vanidades con las cuales nuestra alma está llena, y seamos santos para santificar también a los otros. Ave María Purísima.